¿Qué tal, querido público? Ya estamos de regreso, muy contentos, reitero, no puedo ocultarlo. Estamos recibiendo al doctor Óscar Barragán en este estudio. Doctor, mucho gusto, bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias. Bienvenido, doctor. Bien, vamos a iniciar con esta entrevista que es interesantísima, no sin antes primero dar paso a la licenciada Marlene para que nos hable un poquito de lo que es el currículum del doctor Óscar Barragán. ¿Te escuchamos? Claro que sí, bienvenido, doctor. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Tepantlato, académico desde hace aproximadamente 35 años en la Facultad de Derecho de la UNAM y FES Aragón, así como 15 años de docente en la Universidad Pontificia de México, ex magistrado por Ministerio de Ley en la Tercera Sala Civil y Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, actualmente proyectista de la Segunda Sala Familiar. Ha pertenecido al cuerpo docente de la Universidad del Valle de México, Universidad del Tepeyac, Universidad Chapultepec, Universidad Latina, Centro Universitario Patria, Universidad Tecnológica Americana, Universidad Tecnológica de México, Universidad La Salle, Universidad Iberoamericana, Universidad Pontificia de México, Universidad Tepantlato, entre otras. Actualmente imparte a nivel maestría en la Universidad de Tepantlato, así como en posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con la materia de Derecho Familiar. De igual manera, imparte clases en el Diplomado de Derecho de Familia del Instituto de Estudios Judiciales del Estado de Puebla y a nivel maestría en el Instituto de Estudios de Desarrollo Jurídico SC. Es autor del libro denominado Manual de Introducción al Derecho, editado por la Universidad Pontificia de México, y coautor del libro titulado Práctica Forense en Derecho Familiar, así como coautor del libro denominado Procesos Orales en Materia Familiar, sus estándares. Aquí les muestro los libros que ha escrito el doctor. Muchas felicidades, doctor. Gracias. Y finalmente es coordinador de los diplomados impartidos en la FES Aragón de la UNAM en Inducción a la Práctica Forense Civil Familiar del periodo comprendido de marzo del 2007 a marzo del 2015 y actualmente en el Diplomado en Derecho Civil y Práctica Civil. Pues bueno, tuve que reducir un poquito su currículum porque por cuestiones de tiempo no podíamos decirlo todo, pero muchas felicidades, un currículum excelente. Una trayectoria magnífica, doctor. Así es. Indudablemente, y estarán de acuerdo el público en general y todos los abogados, sobre todo, que nos están sintonizando, toda una institución en el mundo jurídico, el doctor Óscar. Y bueno, yo sí quiero mencionar, quiero presumir que yo tuve el honor de ser su alumno en la maestría de Derecho Familiar. Ahí fue donde coincidimos. Excelente manera de dar las materias, las clases, de impartir esa doctrina. Entonces, el día de hoy nos viene a hablar de un tema que de verdad es fundamental, y es fundamental porque en cierta parte atañe e involucra a los menores, y como lo hemos dicho y como lo dijo la licenciada Gisela en nuestra entrevista anterior, pues son el interés supremo, ¿no? Y deben de ser el interés supremo. Entonces, doctor, ¿qué te parece si entramos en materia y nos comienzas a hablar un poquito de este tema de alimentos o pensión alimentaria? Claro que sí, y gracias por la invitación. Gracias por aceptar venir. Todo lo que se refiere a esto de la academia, porque esto es académico también. Así es. Pues nos gusta, nos atrae. De hecho, hace rato comentábamos que acabamos de estar en Tlaxcala, precisamente en el Instituto de Estudios Judiciales, con gente del tribunal, que por cierto tienen buen nivel ellos, como cualquier parte de la República que hemos estado. ¿Qué te parece bien si iniciamos diciendo que de dónde surge la obligación de dar alimentos y lo que integra esta figura? Hace rato, como lo decía atinadamente la maestra que nos antecedió, efectivamente, una de las obligaciones surge a través de la figura del divorcio, ¿verdad? Pero también del concubinato, también del matrimonio,
y de la misma adopción. Pero el concepto legal de alimentos que está en uno de los poemas que decimos nosotros, que es el numeral 308 del Código Civil para la Ciudad de México, y cuando nosotros afirmamos que es un poema, es porque debemos de tomarlo muy en cuenta, porque de ahí, de esa definición, nos podemos dar cuenta que podemos abarcar muchos puntos que se han dado a través de la misma jurisprudencia, que dicho sea de paso, por ahí señalaremos algunos puntos. No solamente comprende la comida, lo que se refiere a los alimentos, sino también el vestido, la misma habitación, la atención médica y hospitalaria, cuando se trata precisamente de la persona que los va a requerir, porque también se está obligado, en ese caso, cuando la mujer está embarazada, también corresponde la solicitud del pago de ellos mismos, ¿no? No se diga los menores, que ese es otro de los puntos que por aquí nos hemos puesto. Y cuando hablamos de los menores, para su educación, porque ahí vamos a poner, podemos poner diversos puntos antes de los gastos de embarazo, porque cuando hablamos de los menores y los que ya han tenido la mayoría de edad, no es suficiente el hecho de que por haber adquirido la mayoría de edad ya no tengamos la obligación de proporcionarle esta figura de los alimentos, puesto que aquí sí teníamos que remarcar, y me llega al recuerdo por ahí de alguien que es amigo de nosotros, nos acaba de decir que pasaría con sus hijos, que ya son mayores de edad y le siguen descontando. Y le aclarábamos, ten mucho cuidado porque no solamente es el hecho de que tengan la mayoría de edad, sino que también debemos de ver las circunstancias en cuanto a ello. El hecho de que hayan adquirido la mayoría de edad no significa que se vaya a cancelar, se vaya a extinguir la pensión alimenticia. Había que ver las circunstancias, como es la edad, en qué año están ellos, para poder decir que efectivamente la podemos cancelar. De hecho, cuando de los asuntos que hemos tenido en nuestras manos, me llega otro al recuerdo, cuando decían, oye, vamos a cancelar la pensión alimenticia, correcto, pero fíjate que ya no tiene la edad, pero nosotros lo permitimos como papás de que continuara de esa manera y se volvió un estudiante regular, y ese fue el motivo por el cual pues precisamente se continuó dándole la pensión alimenticia. Es más, de hecho se fueron hasta el control constitucional, y en el control constitucional determinaron que tenía que subsistir la pensión alimenticia. En cuanto a lo que son los incapaces y los interdictos, pues aquí sí no hay respuesta. No hay por qué aclarar, porque efectivamente lo tendríamos. Pero en el caso de los adultos mayores, que ese es otro de los problemas, ¿no? Al adulto mayor estamos obligados también de proporcionarles esta figura. Máxime que por ahí si somos varios hijos, a lo mejor el papá no los reclama, o la mamá, según sea el caso, bueno, pues para darse lo que es el litisconsorcio pasivo necesario, estaremos obligados a dividir, porque es una de las características que tiene esta figura, estaremos obligados a dividir los alimentos en ello. Claro, perfecto. Y acabas y digo, implícitamente, doctor, y si me permites abonar un poquito en lo que acabas de desarrollar, la parte importante, ¿no? Quien los puede pedir, también en un momento dado puede obligarse a otorgarlos, ¿no? Hablabas del adulto mayor. Es decir, tenemos a un menor que los requiere y a un padre que está obligado a otorgarlos. Con el paso del tiempo la situación se puede invertir. Tenemos un adulto mayor que los requiere, ¿cierto? Y un hijo que está obligado en su momento a otorgarlo. ¿Es correcto así como tal? Claro que sí, es una de las características que por ahí, si no mal recuerdo, es el artículo 302 o 303 del Código Civil, que nos habla de la reciprocidad, que atinadamente, como tú lo acabas de señalar, pues si
ellos estuvieron obligados a proporcionar la figura de los alimentos, ahora nosotros también tenemos esa obligación a través de esta característica que se refiere a la reciprocidad. Bien. Así es, muy interesante. Bueno, otra de las personas que los necesitan o tienen el derecho de solicitarlos es lo que nos comentaba la licenciada Gisela en su momento, es en cuestión del divorcio, cuando la mujer se dedicó preponderantemente al hogar y no tiene ingresos propios. ¿Correcto? Sí, es correcto. En el caso del divorcio, atinadamente, como lo dijo la maestra que me antecedió, efectivamente se estará obligado, pero pueden haber algunos cambios. Me llega al recuerdo una determinación de hace 2 o 3 años en la cual efectivamente se solicitó la cancelación de la pensión alimenticia por el hecho de que mientras el villano de la historia, como decimos en clase, está obligado a proporcionarlo, y se lo dio en este caso al menor de edad, resulta que al cabo de un tiempo se promueve el divorcio, y cuando se promueve el divorcio, bueno, pues acaba por ahí ese tipo de relación, pero todavía la señora estaba solicitando los alimentos. Es una determinación que por ahí traemos, ya lo sé que es una determinación sui generis, en la cual se logró que a través del control constitucional, y se fue a la revisión, el villano de la historia logró que cuando menos se cancelara la pensión alimenticia de ella, pero sí subsiste la del menor. Y seguimos insistiendo en cuanto a esto, porque los alimentos, como sabemos, son de orden público, interés social y todo lo demás, porque si recordamos, volviendo al tema de los menores, si recordamos cuando es divisible y todas las demás características, nos podríamos dar cuenta que en el caso de esta figura no hay necesidad de que el villano de la historia tenga que ir o lo tengan que emplazar cuando se inicia este tipo de acciones. El que está obligado a hacerlo es él. Si ya le están descontando y es cautivo, bueno, pues entonces, por favor, él es el que está obligado, porque nos damos cuenta que al cabo de mucho tiempo resulta que a los 30, 40 años, porque así hemos tenido algunos asuntos, resulta que principalmente de Pemex, por el hecho de no haberles interesado ir a emplazarse, el problema es después, al cabo de varios años, porque le siguen descontando a esta persona y aunque haya pasado mucho tiempo, finalmente lo siguen haciendo, y tendrá lo primero que hacer en la Ciudad de México, irse a emplazar para lograr la cancelación, contestar y todo lo que completar el procedimiento inicial, que todos los abogados postulantes estarán de acuerdo con este comentario que voy a hacer, porque es muy común como postulantes. Suele pasar que en octubre te buscan los clientes. Oye, licenciado, que sí tiene 20 años con la pensión, sí, ya no le corresponde, pero me la puede sacar antes de diciembre porque ya se viene el aguinaldo y quieren salvarlo en 2 meses, y no es así. Como bien lo señalas, doctor, hay que terminar el procedimiento que se inició y que por falta de interés pues dejaron ahí al olvido. Mira, tenemos algunas preguntas que ya la gente, gracias, que ya la gente nos había formulado desde que empezamos, nos hizo llegar desde que empezamos a mencionar en redes sociales que nos acompañabas. Algunas preguntas que nos hicieron llegar. Ahorita referías la parte de la obligación de los alimentos después del matrimonio, más allá del matrimonio. Una persona nos preguntaba, nos decía que por efecto de convenio en el divorcio incausado se determina una pensión a favor de la señora, bien, pero un año después el señor fallece. Sin embargo, su sucesión es una sucesión cuantiosa. Entonces nos pregunta esta señora si en este caso se puede seguir surtiendo efectos la pensión a su favor, que está ordenado por 30 años, que fue el tiempo que duró el matrimonio.
Nada más no se nos olvide que había que ver, es cónyuge superstite o bajo qué régimen de sociedad contrajeron nupcia para que se pudiera determinar, porque recuerda tú que cuando se trata de la figura del testamento inoficioso que no hemos garantizado la acción alimenticia de la misma masa hereditaria, tenemos nosotros que destinar, así es, la figura de los alimentos. En este caso primero había que ver este tipo de cuestiones porque ella es cónyuge superstite, entonces ella puede hacer de la masa hereditaria pues lo que ya sabemos, ¿no? Había que ver el caso en concreto, como siempre lo decimos. Así es, muy interesante. Otra situación que nos mencionan mucho, ¿qué criterios utilizan los jueces para aplicar determinado porcentaje, determinada cantidad para alimentos? Fíjate que tenemos otro poema que es el artículo 311 del Código Civil, y un criterio que está bajo la 2 alimentos, requisitos que deben observarse para fijar el monto de la pensión por ese concepto. Y qué bueno que me lo preguntas porque aquí lo traemos porque este es un poema. Claro. Aquí va a depender de las necesidades de uno y el que lo va a proporcionar. Es mentira el hecho de que, por ejemplo, si el villano de la historia gana 100,000 pesos y tiene un menor de 1 o 2 años, que tengamos que darle el 50%. No, todo va a depender de las necesidades y de las posibilidades que tiene el otro. Lo mismo pasaría cuando alguien tiene un salario mínimo. Entonces ahí, por lo que se refiere a esa proporcionalidad del 311, repito que es un poema ese artículo concatenado con lo que se refiere a los criterios jurisprudenciales, porque uno es de la Ciudad de México y que también es de Chiapas, pero reza de la misma forma. Entonces va a depender, aquí sí va a depender de uno y de otro caso. Y repito, si el villano de la historia tiene un salario mínimo, entonces puede ser el aumento mayor, a lo mejor es hasta el 50%, depende el tiempo, los años que tenga precisamente y las necesidades que tenga uno y las posibilidades del otro, que ese sería el factor principal. Ok, muy bien. Hablando de esta parte de los obligados y bueno, del criterio establecido por los jueces, ¿cuál es el criterio para extinguirla en razón de la edad? Es decir, un mayor de edad, lo dices hace ratito, un mayor de edad es merecedor, ¿en qué criterios? ¿En qué momento? Bueno, mira, cuando se es mayor de edad voy a pensar en los 6 años, vamos a la edad, los 6 años de la primaria, los 3 años de la secundaria, los 3 de preparatoria y los 4, 5 o 6, dependiendo de la carrera que vayan a estudiar. Si él es una persona que va precisamente, es un alumno regular, entonces vamos a tener que sostenérselo, pero les voy a platicar algo de lo nuevo. Después de que ellos terminan la carrera, porque ya es un criterio de hace varios años, se tiene la obligación de proporcionarle los alimentos un año más, dependiendo del sistema que vaya a elegir. Puede ser por tesis, puede ser por seminario, lo que la escuela o se inscriben a la maestría en algunas instituciones y ya agotan el año. Pero hemos tenido determinaciones que todavía son del año pasado, inclusive lo dijimos en Radio Use, porque esos fueron los criterios del año pasado, que es de la UNAM. Les habíamos señalado, tengamos mucho cuidado porque ahora el control constitucional está indicando, nos está diciendo que vamos a darle oportunidad después del año, el tiempo que tarde para que le den la patente, que es la cédula profesional, y vamos a tener que esperar. Pero precisamente cuando se hace de esa forma, entonces ahí se le pone que nos tiene que avisar el mayor de edad que está estudiando y que le falta nada más la patente porque ya pasó el año de la forma de cómo se va a titular, para que venga y avise al tribunal y no esperemos tanto tiempo
porque dicho sea de paso, vamos a tener el problema de que se va a tardar más o ya tiene su cédula y no nos va a avisar. Entonces, con algún medio de apremio o de alguna forma para que nos avise y se suspenda. Pero esto es lo del año pasado, así es que todavía hay obligación de esperar hasta que tenga la patente. Bien. Tendrá que irse al amparo, ¿verdad? Claro, por supuesto. Antes de que hagas tu pregunta, licenciada, yo quiero señalar algo. Hablábamos en la pregunta anterior, y de lo que hablabas en la pregunta anterior, y quiero señalar algo porque es algo que acabamos de experimentar, la mala información. Tengan mucho cuidado, mamás, papás que se están encargando ahí de su menor y que están buscando una pensión, tengan mucho cuidado con la mala información. El doctor nos acaba de explicar los criterios por los que se establecen los montos. Quiero compartirles 2 minutitos, me tomo. La pensión alimentaria se ordena, llega la mamá de los menores, doctor, llega a oficialía de partes del trabajo del obligado y le dice la de oficialía, perdón la expresión y que lo cite así, le dice la de oficialía, nada más el 30% por sus 2 hijos, no, aquí les dan hasta el 50%, es decir, le empieza a dar una mala información y una asesoría absolutamente absurda y negativa, ¿no? Porque lo primero que no entienden es que primero todo obedece al caso en concreto. Todo obedece al caso en concreto. Cada caso, y lo hemos dicho en este programa, tiene su huella digital. Entonces, hice este pequeño paréntesis para reiterarle a la gente, tengan mucho cuidado quién les está diciendo, cómo se los está diciendo y por qué se los está diciendo, si es alguien que verdaderamente sabe. Entonces, perdón, cierro paréntesis y si gustas pasar a tu pregunta, licenciada. Sí, muchas gracias. Nada más déjame decirte algo. En cuanto a ello, Raúl, el requerir, el solicitar los alimentos, esto es muy sencillo. Es más, de hecho, en el libro que tenemos de práctica forense de derecho familiar, le señalamos los pasos breves para que se presente, como atinadamente tú lo dijiste, va a oficialía de partes común, se forma y la canalizan a cualquiera de los 42 juzgados de lo familiar. Así es. Y ahí mismo le hacen su comparecencia, que así se denomina por comparecencia, se señala ahí mismo el porcentaje e inclusive si es captivo el villano de la historia, entonces ahí mismo le dan el oficio para que lo lleve directamente a su centro de trabajo. Y a los 15 días o al mes ya le están descontando. Por eso te decía que a veces no vamos nosotros para emplazarnos y ahí lo dejamos olímpicamente cuando es necesario que uno vaya. Si yo estuviera en ese supuesto, pues yo voy y me emplazo. Sí, porque ya es mi interés finalmente. No, acabas de decir algo bien importante, doctor, para toda aquella persona que ahorita nos está viendo y que dice, ¿cómo le hago ahora para la pensión? Bueno, pues ahí está la respuesta. Hay que presentarse en el edificio de juzgados familiares. Juárez 8 y subiendo, luego está oficialidad de partes común y ahí lo pueden hacer con toda la tranquilidad. Muchas gracias por esa información importantísimo para toda la gente. Así es. Pues creo que ahora nos toca hablar de los villanos de la historia. Sí, exactamente. ¿Quiénes son esos villanos de la historia, doctor? Bueno, yo le denomino villanos de la historia al que está obligado de proporcionar alimentos y no lo hace o lo hace de manera espontánea, ¿no? Estamos acostumbrados a que, no lo digo por mí, ¿no? Yo siempre cumplí y seguiré cumpliendo. Bien. Ahora con mis nietas, ¿no? Pero en fin, no es cierto. No, pero le decimos de esa forma porque desgraciadamente tenemos mucha gente que no lo hace de manera voluntaria y hay que coaccionarlo para que precisamente otorgue los alimentos. Por eso les denominamos de esa forma. Bien. ¿Quiénes son? ¿Siempre va a ser el papá? ¿Puede ser la mamá? Es decir... Pues fíjate que en el caso de la mamá, pues es un poquito difícil, pero claro que hay asuntos en los cuales recuerda que cuando uno tiene la guarda y custodia del menor, bueno, pues uno cumple con su parte proporcional de lo que es la figura de los alimentos, si es que ella trabaja, ¿verdad? A lo mejor ella gana más que nosotros, entonces ella cumple con esa parte
y digo, uno cumple teniéndolo en custodia, cuidado, guarda en custodia, y la otra parte pues es precisamente la que debe de cumplir la dama, que es muy excepcional. Claro que hay asuntos de esta naturaleza, y más pero actualmente, ¿no? Es muy excepcional en el que la dama lo hace. Regularmente siempre la mujer quiere al menor, y me parece, es un punto de vista particular, de que qué bueno que lo quieran ustedes las damas. La mejor creación del mundo son ustedes, y ustedes tienen más atención que nosotros, ¿no? Así. Podemos tener la voluntad, pero la historia de la evolución marca que ellas tienen la verdadera capacidad, lo cual en esa parte sí, y aunque se ha incrementado, pues finalmente no quiere decir que ellas no puedan proporcionar o no quieran proporcionar. Esto no es una cuestión de género, esto es una cuestión de obedecer al interés supremo de los menores. Los niños son más felices. Acabas de decir algo bien importante en son de broma. Decías, yo siempre he cumplido y ahora con mis nietos. Bueno, qué bueno que lo mencionas en son de broma, porque precisamente vamos a una parte que también es una pregunta recurrente. La hipótesis es esta, ¿no? Tenemos a la mamá que tiene la guardia custodial de los menores y dice, es que el papá de mis hijos no trabaja, de verdad no hace nada, es un tremendo parásito, parafraseo. Y resulta que, bueno, pues tenemos al abuelo que es un prominente empresario. ¿Qué pueden hacer estas personas en estos casos? Bueno, déjame decirte primero, porque lo dije como broma, porque, sí, yo lo sé, lo sabemos. Digo, uno cumple, uno quiere a sus nietos porque pues convive uno con ellos, pero el hecho de decir eso, pues es, no sé, a veces llevarla a la escuela, no lo sé, ¿no? Claro. Y lo haces de buen gusto. Cuestiones más morales, ¿no? Sí, más morales, ¿no? Porque digo, sus papás ellos son los que se encargan de todo, ¿no? Pero, y hablo de los nietos que nosotros tenemos, ¿no? Ellos son los que se encargan, en realidad no, yo lo dije nada más de pura broma. Pero en el caso que tú dices, la obligación, recuerda, ¿quiénes están obligados por ahí? Uno de los artículos del Código Civil, si no mal recuerdo, es el 317 habla de cómo podemos garantizar los alimentos, pero tenemos más adelante quienes están obligados a dar los alimentos. Entre ellos ya sabemos que están los papás, pero también están los hijos y también están los abuelos, pero es circunstancial, que debemos declarar que es circunstancial, dado que en el caso de los abuelos, primero hay que hacerlo a través de es decir que los papás, no sé, no están o se fueron, así como en sucesiones dice por ahí algo, que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. En esta figura de los alimentos había que ver las circunstancias también de cada uno de ellos, no necesariamente me los van a reclamar a mí. Sé que si entro a sucesiones, pues también tengo que estar obligado en cuanto a los alimentos, pero hay por ahí un criterio que establece, no me acuerdo ahorita bajo qué voz está, en el cual primeramente vamos a ver qué ha pasado con los papás para que se pudiera dar este tipo de circunstancias. Claro, interesante. Licenciada. Así es. Pues bueno, ya estando un poquito más dentro de la práctica, estábamos revisando su libro, el de procesos orales en materia familiar, sus estándares. Usted hace un cuadro, no recuerdo qué página es, un cuadro en donde habla de los juicios que se van a llevar a cabo ya en el procedimiento oral. Habla del juicio de alimentos. Alimentos se lleva precisamente en los juzgados tradicionales, pero recuerden ustedes que hubo una circular hace 2 o 3 años en la cual diversos juicios, diversas figuras se canalizaron para los juicios de oralidad familiar. Pero en cuanto a lo de alimentos para la oralidad, no se llevan a cabo. Es más, de hecho, les quiero decir que al principio algunos juzgadores determinaban por ahí en lo que se refiere a la oralidad familiar si
si en el divorcio, como ustedes lo saben y como atinadamente la maestra que nos antecedió ya lo señaló, o ya dijo algún aspecto en cuanto al divorcio incausado, si estamos de acuerdo ambas parejas, entonces tenemos que ventilarlo en los juzgados de oralidad, correcto, de oralidad familiar. Pero si no estamos de acuerdo, entonces tenemos que utilizarlo precisamente en cualquiera de los 42 juzgados de lo familiar. Entonces, cuando estamos de acuerdo, pues tenemos que irnos ahí. Y al principio, por ahí alguien decía, oye, si es alimentos, eso le corresponde a los juzgados tradicionales. Cuando decíamos, oye, pues lo tienes que resolver, ¿no? Pero esto ya es unánime, lo hacen ellos en lo que se refiere al divorcio incausado, cuando es de oralidad familiar, y en los tradicionales, bueno, pues ahí es donde se tiene que ir. Por eso indicábamos hace rato, si la dama quiere solicitar los alimentos, bueno, pues va a Juárez 8, sube y ahí lo hacen oficialidad de pares. Bien. Otra pregunta, y yo creo que lamentablemente por el tiempo va a ser la última, doctor. A tus órdenes. Muchas gracias. Es la parte que en palabras simples denominan el retroactivo. Es decir, tenemos un periodo en donde no se ha cumplido con esa pensión, sin embargo no ha habido antecedente judicial que la ordene propiamente. Es requisito, este antecedente judicial es requisito sine qua non para en su momento, no sé, después de 5 años, pedir la pensión, y al momento de pedir la pensión, quiero ser más claro, tenemos un menor de 10 años, por ejemplo, ¿no? Y en los últimos 5 años, de los 5 a los 10 años, nunca dio pensión el obligado. A los 10 años viene la mamá, solicita la pensión, y junto con la pensión, otra pretensión que pone es el retroactivo de los 5 años. ¿Se sigue necesitando la sentencia previa que lo haya ordenando? ¿Cuál es el criterio del tribunal? No, pues claro, o sea, eso de la retroactividad, cuando la Corte lo señaló, opera cuando nos estamos dando cuenta cuando solicitas tú el reconocimiento de paternidad, y ahí es donde sí se puede determinar, pero en este caso, eso de la retroactividad, tenemos nosotros que esperar la resolución, porque no operaría en esos supuestos. Claro, necesitamos un parámetro para hacerla cuantificable, ¿no? De cierta forma, un antecedente pues fundamental que ya la esté ordenando. Hay que ver lo que dijo la Corte para que, en cuanto al reconocimiento de paternidad, para que nos demos cuenta que efectivamente es respecto a ese supuesto, ¿verdad? Bien. Porque hay más, no recuerdo ahorita cuál es el asunto, pero alguien sí lo solicitó y le dieron retroactivamente los alimentos, pero hay que verlo en el supuesto de lo que dijo la Corte. Bien, porque excelente. No es así como... No es tan simple, así ¿no? Es, llegar así es, solamente en ese supuesto. Así es. Pareciera que a veces son cuestiones más que habla la emoción y el coraje del momento de las partes, Es ¿no? correcto. Casi nos acaba el tiempo, doctor. Nos gustaría que cerraras con unas conclusiones en 2 minutos, minuto y medio, respecto al tema. Bueno, esta es una figura que, como siempre lo externamos en la academia, no nos las vamos a quitar los que estamos obligados a hacerlo. Bien. Siempre estaremos con esa obligación de proporcionándolo y olvidándome el aspecto moral, ¿no? Porque Bien. a veces pues se tiene problemas con el que los va a recibir y el que está obligado a hacerlo, y ese problema origina que nos vayamos hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, a mí me parece que habría otras formas que son temas de tesis para hacerlo, y que el propio Estado lo hiciera, como hemos externado en la academia. ¿Por qué no hacerlo de una manera diversa, que se cuidara el interés superior del menor, y que si nosotros nos estamos peleando, que llegara alguien y lo representara y se acabó? Exacto. Y a mí me parece que sería más, un poquito como más acertado. Limpiar ahí el procedimiento de conflicto de intereses, ¿no? Okay. Perfecto. Les agradezco. No, gracias a usted, muchas doctor. Gracias a usted. Muchas gracias a todo nuestro auditorio. Nos vemos aquí el próximo martes. Miércoles. El próximo miércoles en punto de las 12 horas. Que tengan buena tarde.